acerca del carácter de Cristo. El carácter de Cristo es algo que se tiene que ir grabando en mi vida, grabando, no como una grabadora, sino más bien acuñando, si pudiera entrar el término, acuñar, hacer que su carácter se forme en mi vida. Ese debe ser nuestra meta de los nacidos de nuevo. El nacido de nuevo es porque creyó y está listo para que el carácter de Cristo sea en él. El nacido de nuevo debe perseguir esa meta, ser como Cristo, que el carácter de Cristo sea formado, sea grabado en él. Cuando esto no sucede, entonces no podemos reflejar el carácter de Cristo en nuestro diario caminar, en nuestro diario andar. Por eso muchas veces no se refleja el carácter de Cristo en nuestras vidas, en los actos que hacemos a diario, en nuestra vida de comportarnos a diario. No se refleja lo que Cristo es, porque muchas veces no hemos permitido que el carácter de Cristo se forme en nosotros. El carácter de Cristo lo vemos en lo que dice Pablo a los Gálatas, cuando habla del fruto del Espíritu, y dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Ese es el carácter de Cristo. Así que cuando nosotros vamos contrarios a ese carácter de Cristo, algo no estamos haciendo, algo no ha sucedido todavía. Algo todavía necesita Dios hacer en nuestras vidas, que se forme en nosotros ese carácter. Así que el día de hoy quiero hablar sobre el carácter de Cristo. Este es el tema 3, y quiero hablar acerca de nuestro andar, porque el carácter de Cristo tiene que estar reflejado en nuestro andar, en nuestro caminar. Porque aquí el carácter de Cristo, pues creo que es fácil reflejarlo. Nos vemos bien vestiditos, nos portamos bien, tenemos buena educación, nos comportamos decentemente. Si nos dijeron que hay que poner en vibrador el celular, hay que ponerlo en vibrador. Si nos dijeron que hay que estar atentos, aquí es fácil. El problema es donde tú te mueves, donde tú te desenvuelves, en tu diario andar, en tu diario caminar, en tu trabajo, en tus negocios, en tu escuela, en tu modo de convivencia con tus compañeros de trabajo, en el modo de convivencia con tu familia. Ahí es donde se refleja el verdadero carácter. Y cuando no se refleja el verdadero carácter, entonces muchas veces las personas nos dicen: ¿y eso que vas a la hacienda? ¿Y eso que eres cristiano? ¿Y eso que dices? Y empiezan a ver una serie de cosas. Entonces vemos algo que sucede en el andar, y Jesús lo puso de esta manera. Quiero que vayan por favor a Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, versículo 35. Fíjese qué sencillo es lo que Jesús nos dice en esta palabra. Juan 13:35 dice: en esto conocerán todos, no una parte, no solo un grupo, sino dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué se van a dar cuenta que somos discípulos de Jesús? Dice ahí: si tuviereis amor los unos con los otros. Es decir, que cuando hay carencia de amor,
Cuando no existe la condición de lo que dice la Escritura, de amarnos los unos a los otros, es porque no estamos siguiendo el ejemplo de Jesús. Jesús es un gran ejemplo. ¿Qué carácter de Cristo se tiene que reflejar en nosotros? La Biblia dice que cuando lo injuriaban, cuando lo maldecían, dice la Biblia que Él no respondía. Imagínese. Creo que entonces la medida de crecimiento al carácter de Cristo es una medida que todos los días tenemos que seguir. Si esa no es nuestra medida, si esa no es nuestra meta, entonces quizás solamente te has convertido en alguien que religiosamente hace algo cada primer día de la semana y que podemos verlo, que asiste, que llega, que toma cursos, que está aquí, que está allá, o muchas veces hasta podemos estar enseñando la palabra, pero si nosotros en nuestro andar no se refleja el carácter, entonces dice aquí, en esto van a conocer. Esta es la manera, esta es la marca grabada en cada creyente. Y la marca grabada o la marca formada en cada creyente es esa. Y podemos amarnos los unos a los otros. ¿Sabe por qué? Porque hemos gustado de la gracia de Dios. Y la gracia de Dios la hemos gustado de tal manera que no nos interesa meternos en problemas ajenos. No hacemos nuestros los problemas en los que no nos incumbe. Entendemos lo que tiene que ver con el carácter. El carácter es la medida de Él. Creo que cuando el tema tiene que ver con nuestro andar, lo primero que tiene que suceder es que nuestros pensamientos tienen que ser ajustados a su palabra. Sí, nuestros pensamientos tienen que ser ajustados a su palabra. Quizás tú puedes decir, es que así soy yo, pero Cristo no es así. Quizás puedes decir, es que esa es mi herencia. Así éramos, o así siempre hemos sido. Entonces no te estás ajustando a lo que la Biblia dice. Sí podemos tener conocimiento, pero ¿dónde nos tenemos que ir ajustando a la manera de la palabra? Mire, de esto el apóstol Pablo tuvo que dar toda una cátedra a los corintios, porque mire, en los corintios había un problema. Había una situación que ellos mismos creían y practicaban. Le llaman los estudiosos de esta situación, le llaman el dualismo antropológico de los griegos. El dualismo antropológico de los griegos, ellos determinaban que efectivamente había un alma, había un cuerpo. Ni siquiera pensaban en que había un espíritu, el espíritu de vida. Solamente ellos conceptualizaban. Y lo vemos desde los antiguos filósofos como Platón o Aristóteles. Ellos conceptualizaban lo que tenía que ver con el alma y con el cuerpo. Pero ellos habían llegado a lo siguiente. Y ellos decían, la idea del cuerpo como el origen del mal y la ignorancia, y del alma como lo bueno y la dimensión positiva del hombre. Ellos decían, el cuerpo es el que está mal, el alma es el lugar bueno del hombre. Pero ellos llegaban a esta dimensión o a esta conclusión, hablando de su doctrina del dualismo. Ellos decían, lo que hagas en el cuerpo no afecta el alma.
Tranquilo, no te preocupes. Entonces, cuando Pablo llega y enseña a la iglesia de los Corintios esta situación, se había permeado ese pensamiento aún dentro de la iglesia, porque por eso escribió la carta. No le escribió porque así se le haya ocurrido, sino Pablo le escribe para detener ese dualismo que los griegos practicaban, y que por cierto es una doctrina filosófica. Según el hombre lo habían acomodado de esa manera. Así que decían: no te preocupes, lo que haga el cuerpo no afecta el alma. Entonces Pablo tuvo que corregir esto. Así que hoy, cuando tú y yo hemos sido regenerados y hemos nacido de nuevo, es necesario que veamos y no estemos pensando en el dualismo que los griegos pensaban. Quiero que vea la carta de Pablo a los Corintios, la primera. El carácter de Cristo en nuestro andar. Vamos a ver qué dice la Escritura. Primera a los Corintios, capítulo 6. Dice la Escritura así: ¿no sabéis? Fíjese cómo empieza Pablo. Estoy en 1 Corintios 6, del versículo 9 en adelante. ¿No sabéis? Es decir, que Pablo empieza con un verbo que indica rumbo, que indica destino. Y lo que dice es: no sabéis. Y entonces diluye esa doctrina filosófica del dualismo. Y mire cómo la va diluyendo. Quiero que lo vea. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice: no erréis, no te equivoques, ni siquiera lo pienses, porque dice: no se equivoquen, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Mire qué catálogo, ¿verdad? Tan extenso de pecados morales. Ese catálogo de pecados morales, se supone que esas son las características de los no salvos. De esa manera viven. Pero si tú me dices: es que yo conozco un cristiano que se comporta así, no ha nacido de nuevo. Ese es el problema. Porque el nacido de nuevo entiende lo que dice la Escritura, se guarda, y su meta es el carácter de Cristo. Lógicamente, cuando usted escucha este catálogo de pecados morales, pues es una agresión a nuestra carne, es una agresión a nuestro oído. Es algo que no podemos soportar, pero Pablo dice: no erréis. Si alguno practica esto, él cierra el versículo 10 y dice: heredarán. O sea, ninguno de lo que acabo de decir, Pablo dice: heredarán el reino de Dios. ¿Quiénes heredan el reino de Dios? Los que a través de aún de los días el carácter de Cristo es formado. El nuevo nacimiento
Es un evento que sucede en la vida del no nacido de nuevo. La justificación es algo que también sucede en el momento en el que está gestándose el nuevo nacimiento. Hay alguien que te está justificando. Pero cuando la Biblia habla de cada día formar el carácter de Cristo, es algo que todos los días esa debe ser nuestra meta, parecernos a Él. Yo sé que todos en algún momento cuando éramos pequeños teníamos héroes de papel, ficticios, de falacia. Y cuántas veces queríamos ser como el hombre araña, como Superman. Pero sabes, cuando tú y yo tenemos el conocimiento de la palabra y hemos nacido de nuevo, nuestra meta, nuestro héroe, nuestro ejemplo, nuestro único ejemplo es Jesús. Es Jesús. Claro que muchas veces hay pequeños ejemplos en la tierra que podemos seguir por su ejemplo, pero el único que no falla como ejemplo es Él. Cualquier ser terrenal en el que pongas tu confianza, en el que creas que es al que hay que seguir y hay que oír, te digo algo, no te equivoques. Al que hay que oír siempre es a Jesús. En Él no hay sombra, en Él no hay variación. Amén. ¿Lo cree esto? Ahora, ante ese abanico de pecados morales, mire cómo dice el versículo 11. O sea, Pablo no está agrediendo a la iglesia, les está advirtiendo los problemas que estaban viviendo. Y les dice en el versículo 11: y esto erais algunos. Cuando la Biblia dice que esto erais algunos, quiere decir que todavía estaban sentados algunos que no habían cambiado, que no habían sido regenerados, que no habían sido salvados. De lo contrario, Pablo hubiera dicho: y los que están aquí, nadie practica eso. No, mire cómo Pablo está dejando ahí un asunto no suelto, pero sí entendiendo que el Espíritu Santo es quien actúa en la vida del creyente, porque él dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora, mire cómo empieza a desvanecer el dualismo de los griegos. No importa lo que hagas en el cuerpo, no afecta el alma, porque los griegos dijeron: el pecado está en el cuerpo, es el representante del mal, pero las buenas cosas del hombre están en el alma. De esa manera lo quisieron ellos dividir, y por eso se habla de ese dualismo. Ahora mire cómo empieza a diluirse esa situación. Versículo 12: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Qué interesante. Todas las cosas me son lícitas. Pastor, ¿lo puedo hacer? Hazlo. Pero aquí hay algo: no todas convienen. Así que ahí hay un reto. ¿Te conviene? ¿Habla bien de ti? ¿Lo que vas a hacer es digno de un nacido de nuevo? Entonces empiezas a ver cómo pues la estatura del varón perfecto ya está establecida. Mas no todas convienen. Y Pablo dice: no, dice, todas las cosas me son lícitas,
mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. ¿Qué decían los griegos? Tranquilo, tu alma no es afectada, compórtate como quieras. Y aquí Pablo está diciendo, pero el cuerpo no es para la fornicación. La fornicación es el sexo practicado entre personas no casadas, solteros. Sexo seguro, hoy está mucho eso de moda, sexo seguro, y hay una promoción para evitar dizque el aborto, para evitar dizque las enfermedades venéreas. Pero yo quiero decirles que todo eso ha sido consecuencia de que la práctica del pecado en la vida del hombre cada día ha sido creciente en una forma exponencial. Dice el versículo 14: y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Y vuelve a decir la misma expresión con la que empezó: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Acuérdese que había una práctica común en los cultos paganos de aquellos días. Había prostitutas en la adoración y dentro del culto pagano. Y por eso Pablo dice aquí: pondré los miembros de Cristo, los haré miembros de una ramera. Pablo dice: de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Los pecados contra el cuerpo son de los más terribles, no de perdonar, pero sí de superar. Por los estragos, por las cosas que quedan alrededor, por la desconfianza de él o de ella, porque es difícil estar dejando atrás y siempre hay un pensamiento como que hay algo que se recuerda. Por eso Pablo estaba diciendo: cuidado, ¿no sabéis? Y aplica la expresión que aplicó en el principio del Génesis, cuando habló de Adán y Eva: serán una sola carne. Y aquí, con una ramera, dice aquí: serán una sola carne. Es decir, el principio no cambia, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Creo que aquí hay algo en el andar cotidiano que debemos aprender en referencia al carácter de Cristo. La Biblia dice: huid de la fornicación. Pablo le dice a Timoteo: huye de las pasiones juveniles. Creo que muchas veces hemos cambiado los términos. Hay un término que también habla de pelea, de lucha, y el término es resistir. Cuando la Biblia habla de resistir, está hablando de resistir al diablo. Es decir, yo no dejaré que mine
mi casa, que mine mi territorio, que mine mi hogar. Resistir al diablo. Hay muchas ofertas, hay muchas propuestas, hay muchas cosas que pueden ofrecerse para dañar, para profanar el hogar, pero tú dices resistir al diablo, resistir ante lo que te propone, resistirlo. Pero cuando la Biblia habla de la tentación, en la forma que sea, fornicación, adulterio, pasiones juveniles, dice huye. El problema de muchos cristianos es que han invertido, están resistiendo la tentación. No, a la tentación hay que huir, resistirlo al diablo. Pero lo que tiene que ver con la tentación, dice la Biblia, huye. Tenemos que aprender, tenemos que ser sabios, aún en estos entendidos, porque es necesario. Es decir, si Pablo no hubiera exhibido ese abanico de pecados tan amplio que acabamos de leer, quizás él no lo hubiera dicho, porque ¿para qué exaltar las obras del diablo? Pero cuando él lo está diciendo a la iglesia, él está diciendo cuidado, hay que guardarnos de todas estas cosas, resistirlo, huir. Él dice huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y cierra el tema de la dualidad que tanto creían los griegos. Versículo 19. ¿O ignoráis que vuestros cuerpos, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? El nacido de nuevo entiende que su cuerpo no es de él, sino es templo y morada de Dios. Y dice aquí, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Ahora, ¿por qué estas declaraciones? Dice el versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que con esto está echado para abajo si de repente hay una doctrina de dualismo, donde lo que tú haces en el cuerpo no afecta a tu alma. La Biblia dice sí afecta, sí hay consecuencias. Porque mira, el Señor nos perdona, pero las consecuencias del pecado las vemos, las llevamos. Entonces, cuando usted ve que lo primero que hay que hacer en el andar y en el carácter de Cristo es ajustar nuestros pensamientos a la palabra, entonces tenemos que ceñirnos a ese ajustamiento. No es un asunto de acoplarnos, no. Mire, vamos a ver algo más en este andar. Romanos 12. El domingo pasado hablé un poquito de eso, pero creo que el día de hoy
hay mucho más que hablar de eso. Romanos 12, versículo 1 y 2. Dice la escritura así: así que, hermanos, no es para todos, la palabra es para los hermanos. El término hermano se diluye porque con frecuencia el único término que usamos es eso: hermano, hermana. Pero no era ese su uso. Su uso tenía que ver con una identidad. El uso de hermano tenía que ver con una identidad, tenía que ver con algo que tú llevabas y que se transpiraba la vida de Jesús. De ese nivel tiene que ser nuestro andar. No podemos responder de otra manera. Si el carácter de Cristo está en nosotros, esa va a ser nuestra manera de responder. Si el carácter de Cristo no está en nosotros, entonces es válido cuando aquel dice: bueno, entonces ante este problema que me bajo de la cruz y que yo arreglo el asunto. No funciona así, porque Pablo lo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y cuando él decía estoy crucificado, él estaba diciendo estoy muerto. Así que si estoy muerto, ¿dónde opera mi carne? No estoy hablando de santidad extrema. No estoy hablando de santidad fabricada por ti. No, estoy hablando de lo que tú eres, de lo que tú tienes, de la esencia que hay en ti, y que como consecuencia lo proclamas y es visible por todos lados. De eso dice la Biblia, de eso estamos hablando. Porque mire, dice la escritura, estamos en Romanos 12: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y dice el versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renovación de entendimiento. No está hablando de un lavado de cerebro. No está hablando de que niegues en tu mente tal cosa. No está hablando de eso. Está hablando de entender, está hablando de percibir. Entonces, una de las cosas que necesitamos ver cuando debemos ajustarnos a lo que la escritura dice, aquí dice renovación de vuestro entendimiento. La renovación de vuestro entendimiento involucra dos cosas. Primero, aprendo la perspectiva de la palabra para cada área de mi vida. ¿Qué dice Dios en mi trato hacia mi mujer? ¿Qué dice Dios en el trato hacia mis semejantes? Y empiezo a revisar lo que la Biblia dice acerca de eso. ¿Qué estoy haciendo? Alineando mi entendimiento a la palabra de Dios. Porque puede ser que conozcamos, conocimiento,
tenemos bastante información, pero si mi entendimiento no ha sido renovado, no sirve de nada. Así que lo primero que tiene que ver en esta renovación de vuestro entendimiento, tiene que ver todos los días aprendiendo acerca de la palabra para que la aplique en cada área de mi vida. Y esto involucra nuestro trabajo, estudiando la Biblia para ver cómo tengo que tratar a mis semejantes, a mi prójimo. Y no se trata solamente de leer, sino que tú escudriñas la palabra, escudriñas lo profundo de la palabra, y entonces viene a tu espíritu ese nuevo entender, y tú dices: no tengo que comportarme de esta manera. Pero está hablando de un entendimiento, está hablando de algo que me siento, reflexiono, escudriño y digo: no debo de seguir siendo de esta manera. ¿Por qué? Porque la Biblia me está poniendo el carácter de Cristo, el nivel, la dimensión, el tamaño de lo que es Cristo. Y entonces en mi entendimiento estoy percibiendo eso, y entonces yo tengo que activar mi conocimiento para decir: sí, Señor, lo haré. Sí, Señor, me voy a ceñir a tu palabra. Sí, Señor. ¿Por qué? Porque mi meta es el carácter de Cristo. Y todos los días alineamos nuestras decisiones a la palabra. ¿Qué haría Jesús en ese problema? ¿Qué haría Jesús en tal circunstancia? ¿Qué haría Jesús ante una propuesta de fraude? ¿Qué haría Jesús ante una insinuación indecorosa? Cuando decimos: aquí no me ven, aquí no me conocen, sabes, ni siquiera tienes entendimiento de lo que es el carácter de Cristo en nuestras vidas. No lo entendemos, no lo entendemos. Ahora, sé que esto nos lleva a trabajar, porque de veras nos lleva a trabajar. ¿Sabe por qué? Porque mire, vivimos en una cultura orientada a la estimulación y al adormecimiento. Sí, te estimula a través de los mensajes de televisión, te estimula o te adormece a través de las redes sociales. Entonces no te dan permiso de pensar, solo te estimulan. Como tu conciencia o tu entendimiento está adormecido por todo eso que se te ofrece, ¿sabes en qué terminamos? Cuando no renovamos nuestro entendimiento, terminamos siendo botes de basura. Háblese de Televisa, háblese de TV Azteca, háblese de los demás canales que lo único que hacen, o de las redes sociales, o de los pensamientos de la nueva era, o lo que tiene que ver con el humanismo. No lo recibes, pero como tu entendimiento no ha sido renovado, no lo alcanzas a digerir, a distinguir. Y entonces te lo terminas comiéndote esa banalidad, y terminamos siendo intelectuales pasivos. Y Jesús eso no quiere con sus discípulos. Eso nunca quiso con sus seguidores. Nunca pensó en la manipulación. Siempre confrontó a la persona, confrontó a la multitud. Algunas veces usaba una historia terrenal para
ilustrar algo celestial como fue a través de las parábolas. Pero la clave de que nuestro andar sea conforme al carácter de Cristo tiene que ver con una renovación de mi entendimiento. El entendimiento me va a llevar a que, de acuerdo a la palabra, todas las cosas de mi vida diaria las alinee a lo que la Biblia dice. Ahora, la renovación del entendimiento, hermanos, lo primero que nos va a llevar es que vamos a siempre a remar contra la corriente. O sea, una renovación del entendimiento no es contra toda la audiencia, contra toda la gente donde va, no. Cuando tú renuevas tu entendimiento, mientras 500 dijeron sí a la fiesta, tú dijiste no, y te quedan viendo. No vas a ir. ¿Por qué? Cuando miles dicen sí a algo y tú dices no, te conviertes en alguien raro, te conviertes en un ser quizás hasta apartado. ¿Por qué? Porque ya no formas parte del grupo, porque ya no formas parte del grupo de trabajo. Posiblemente hasta quieran buscarte otro lugar en otra área. ¿Por qué? Porque tú no convives, porque tú esto, porque tú siempre te aguadas, siempre dices no, siempre dices no puedo, que tienes que ir a tu iglesia, que tienes que ir a tu templo, que tu religión no te lo permite. ¿Cuántas cosas? Pero ¿sabes por qué? Porque tu entendimiento ha sido renovado. Tienes una nueva dimensión de entender la palabra del Evangelio. Y en esa nueva dimensión de entenderla, dices no. Vas a pesar las cosas. Todas me son lícitas, mas no todas conviene. Pablo dijo: no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Alineando la palabra a mi vida diaria, siempre. Lo primero entonces es que empieza a haber una renovación de vuestro entendimiento. Ahora, si se quedara solamente en el conocimiento, no funciona, no hay nada. Aquí hay algo que te va a ayudar y se llama Espíritu, y se llama Espíritu Santo. Entonces, a medida de que tu entendimiento está siendo renovado con la palabra, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, está también ayudándote. Te empieza a dar consuelo, te empieza a decir: no te preocupes, a mí también me lo hicieron. No te preocupes, yo estoy contigo. Y el Espíritu Santo empieza a ayudarte. Si lo queremos hacer solo con el entendimiento de la palabra, y que ahora sí lo comprendo porque ahora estoy estudiando, no es solo. Es el Espíritu. Porque dice, regresando al versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, aquí está la obra de Dios, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, si esto no funcionara, si esto fuera solo un lavado de cerebro, pero la Escritura funciona. Mire, quiero que vaya, cuando ya fuiste renovado, transformado, mira hasta dónde te lleva la renovación.
Romanos 12. Vamos a Romanos 12. Ahí estamos, ¿verdad? No nos hemos movido de ahí. Pero vea el versículo 9. Cuando nuestras vidas son renovadas, amados, subimos a un nuevo nivel de conocimiento y de responsabilidad. Cuando nuestro entendimiento es renovado, mira hacia dónde te lleva Dios. Versículo 9. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo y seguir lo bueno. ¿Qué vas a hacer con lo malo? Lo vas a aborrecer. ¿Por qué no aborrecemos lo malo? Porque nuestro entendimiento no ha sido renovado. El problema está ahí. Si mi entendimiento no es renovado, no percibo las cosas del Espíritu, no sé lo que Dios quiere y lo que Dios desea para mi vida, entonces mi espíritu está vacío. Pero cuando es renovado, dice: aborreced lo malo y seguir lo bueno. Y mire hasta dónde el nivel de compromiso. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndolos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos y practicando la hospitalidad. ¿Por qué del versículo 9 al 13 hay cosas que no practicamos, como que eso no es para nosotros? ¿Por qué cree? Porque estoy atorado en el versículo 2 de Romanos. Mi entendimiento no ha sido renovado. Porque cuando mi entendimiento es renovado, lo otro no me produce problema. No me produce ningún problema ni ninguna situación de celo que el darle el crédito a otro que sea mayor. No me produce celo el darle honra. Esto hizo el rey David con el rey Saúl. David era un hombre que su nivel de entendimiento había sido renovado. Y aun cuando el rey Saúl lo había perseguido para matarlo, no era para saludarle, el rey David tenía bien claro quién era él. Amor fraternal, amor entrañable. En cuanto a honra, en cuanto a diligencia, dice: no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y uno dice: Señor, pero ¿qué clase de cristianos eran estos? ¿Cómo le hizo esta iglesia para tener esta calidad de hombres? La clave está en el versículo 2. La renovación de vuestro entendimiento. Porque cuando la renovación de nuestro entendimiento es una realidad, no es una teoría ni una filosofía, entonces empiezo a alinear todo lo que hago, todo lo que soy, a lo que dice la Escritura. Mira hasta dónde llega la renovación de vuestro entendimiento. Vaya por favor al 14. Mire cuál es nuestra actitud hacia los enemigos. Versículo 14, Romanos 12. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid, dice, y no, ¿qué? Y no maldigáis. Versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal. ¿De qué estaban hechos estos hombres? Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios,
porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Oiga, esta debe ser nuestra actitud para nuestros enemigos. Pero pastor, yo no puedo. El problema es que tu renovación de entendimiento no ha sido una realidad. Tienes conocimiento, sabes Biblia, retienes lo que se dice en la Escritura, pero tu entendimiento no ha sido renovado. Porque cuando te sientas y recibes la renovación de tu entendimiento, en ese momento te levantas y estás listo para alinear toda tu vida, todos tus dichos, todos tus hechos a la palabra de Dios. Si nuestros dichos, si nuestros hechos no están alineados a la palabra, eso hacía Nicodemo. Hacía bien su vida religiosa. Estaba siempre al día en la vida religiosa. Él sabía que algo no estaba bien. Por eso se acercó a Jesús. Y Jesús le dijo: te es necesario. Y lo manda al principio, lo manda a kindergarten en la vida cristiana. Y le dijo: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Jesús lo dijo en esta forma muy fuerte: no todo el que me dice Señor, Señor. Señor, ¿qué tenían este pueblo que trataban a sus enemigos así? La renovación de su entendimiento. Ahora, mire, ¿cuál debe ser nuestra actitud como cristianos ante el gobierno civil? Vaya al capítulo 13 de Romanos. Sométase toda persona a las autoridades superiores. No te habla de tener palancas, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Y habla de cuál debe ser nuestra actitud a ese gobierno civil. Pero vea usted el versículo 8. Aquí están nuestras relaciones humanas, nuestras relaciones públicas. Romanos 13:8, empiezo ahí. No debáis a nadie nada. Lo único que yo puedo deberle a usted siempre, o debo de deberle siempre, es el amarlo. No, pero no se lo merece. Amarlo. Es lo mismo que sucede cuando nuestros padres nos maltrataron o nuestros padres no nos trataron bien. La Biblia es clara y dice: honra a tu padre y a tu madre. Eso es todo. No te dice más, no te dice: pues si es que hay esto, si es que aquello. Es lo mismo que está aquí. No debáis a nadie nada, sino el amaos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Dice: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo.
Así que el cumplimiento de la ley es que, y podríamos leer, dice el versículo 13, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. A la carne, mátala de hambre. A la carne no la alimentes. Pastor, ¿cómo podía esta iglesia en Roma hacer todo esto? Tratar bien a sus enemigos, tener un gobierno civil, aunque era injusto, creo que no hay mucha diferencia ante lo que vemos hoy. Sin embargo, decía, con los magistrados, ustedes sean cabales. Y cuando habla de las relaciones humanas o de las relaciones públicas, mire a qué nivel lo llevaban. Pastor, ¿dónde está la clave? Sencillo, Romanos 12:2, la renovación de tu entendimiento. Si esa renovación de entendimiento no es una realidad, constantemente vas a estar rebotando con tus costumbres, con tus usos, con tus costumbres familiares, con tus costumbres de no sé cuándo. Es que así soy, es que mi carácter. Cuando la Biblia te habla, cuando dejo que la Biblia me hable, entonces soy como alguien que va al espejo y se da cuenta lo que no está haciendo, lo que falta por hacer y todas las cosas que están mal. Claro que eso no es fácil. Es más fácil ver la vida de otro, pensar en lo que otro no ha hecho, pero la Biblia, la Escritura, cuando hablamos del carácter de Dios en nuestras vidas, es algo que todos los días en mi andar tiene que ser una realidad. ¿Cómo? Renovando mi entendimiento. Había débiles en la fe en aquella iglesia, y mire lo que Pablo recomendó, como lo hay también en esta, ¿verdad? Y mire lo que Pablo recomendó. Romanos 14. Solo voy a leer algunos versículos que son indicativos de lo que la Biblia enseña acerca de esto. Fíjese cuál debe ser nuestra actitud. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿Ve cómo no es un asunto de agarrarse a bibliazos? ¿Ve cómo no es un asunto de agarrarse a ver quién sabe más? Desde el momento que por alguna razón tu falta de crecimiento no ha sido real, dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie. O cae pero está firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Y hay varios aspectos que tiene que ver del asunto de entender
la vida cristiana aún de otros. Versículo 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Versículo 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien recibid, no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Y está hablando de una serie de cosas, de lo que comes, de lo que no comes. Y tú, cuando uno empezaba a leer esto, uno decía: Señor, ¿qué hizo esta iglesia para tener todos estos lindos hermanos? Uno de los gravísimos problemas, que fue algo que se dio entre Israel y que tiene que ver con un pecado, es la murmuración. Y dice la Escritura que muchos de los que murmuraron quedaron sembrados en el desierto, no pasaron. Y Pablo a los Corintios dice esto: os lo escribo, dice, para que ustedes no lo hagan, para que ustedes no lo practiquen. Así que cuando tú ves la dimensión en la que los romanos se movían, tú dices: Dios, ¿qué tenían ellos? ¿Qué nos hace falta a nosotros? Dice el versículo 2, Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Cierro con lo siguiente. Escúcheme. Todo esto, cuando usted lo recibe, yo sé que usted, si se va preocupado, qué bueno. Esa es una buena señal. Porque si se va preocupado, se va a empezar a ocupar de cómo corregir las cosas que usted, al verse al espejo de la palabra, no están haciéndose. Mire, esta no es una vida que tengamos que reproducir nosotros. Escúcheme. Este no es un asunto de una vida que nosotros tengamos que reproducir y que digamos: ay, Señor, ¿cómo le hago para ser como los romanos eran? ¿Qué tengo que hacer? Y empiezas a desesperarte. No, no es una vida, porque no es algo que tú puedes fabricar. No es algo que tú puedes hacer en tu naturaleza muerta. Pero cuando la naturaleza es nueva y es viva, entonces sí se puede. Ahora, la vida de Cristo reproducida en nosotros, ¿sabe qué te va a llevar a decir lo que dijo Pablo a los Gálatas? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Él dijo: estoy muerto. Lo que ahora vivo, lo vivo para Él. Entonces, cuando tú empiezas a reproducirte en esa dimensión de hacer, entonces no tienes por qué preocuparte. ¿Y ahora cómo le hago para dar manzanas si toda la vida he sido un sarmiento? ¿Ahora cómo le hago para dar fresas si toda la vida he sido nada? No, 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 no. La vida de Cristo reproducida en ti te va a llevar a eso. Y vas a empezar a ver
características nuevas, obras nuevas, que la imagen de la palabra te está formando, que te dejas formar por el alfarero divino y que dices: Dios, métele lo que quieras. Si me tienes que dar con el martillo, Señor, estoy dispuesto. Si tienes que meter el cincel de tu palabra, aunque me duela, Señor. Si tengo que ser mudado en otra naturaleza, Dios, estoy listo. ¿Por qué quieres eso? ¿Por qué lo anhelas? Porque tenemos, por ejemplo, a uno nada más. El que no conoció pecado, dice la Biblia, por nosotros se hizo pecado. ¿Lo entiende eso? Ahora, vea lo que dice Mateo 11:29. Para los que piensan de repente que es una vida que tenemos que reproducir nosotros y que urge. No, amados, no. Mira lo que dice la Biblia. Esto te va a llevar a que reproduzcas por naturaleza la vida de Cristo. Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros. Cuando llevamos el yugo de Él sobre vosotros, sobre nosotros, siempre vamos a estar aprendiendo de Él. ¿Y qué aprendemos de Él? Soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para nuestras almas. Entonces, si alguien no lleva, si alguien no le ves humildad, si alguien no le ves mansedumbre, el tema es sencillo: no lleva el yugo, no lo lleva. ¿Cómo le puedes pedir manzanas a un sarmiento? Versículo 14, perdón, Juan 14. Estoy cerrando. Juan 14:12. De cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago. Muchos solo lo interpretan como señales, prodigios, maravillas, las podemos hacer. No está hablando de eso. Está hablando del carácter de Cristo en ti y en mí. De eso está hablando. Si tú lees el contexto de este pasaje, no está hablando de milagros, de señal. Lo que está diciendo: el que en mí cree, las obras que yo hago. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Ponernos el ejemplo, el carácter de Cristo. Esas son las obras a las que el Señor me está llamando que lo imite. Esas son las obras que el Señor me está llamando que sea uno con Él. Ese es el nivel de crecimiento que Él está requiriendo. Porque si Él lo hizo, dice, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y ese yo voy al Padre, ¿sabes qué está diciendo Jesús? No lo vas a hacer en tus fuerzas, no lo vas a hacer en tu capacidad mental, no lo vas a hacer en tu decisión, en decir, ahora sí le voy a echar ganas. No se trata de echarle ganas. ¿Sabes qué dijo Jesús ahí? Yo voy al Padre. Él está diciendo, cuando yo me vaya, voy a enviar al Consolador, y el Consolador vendrá y estará con ustedes, habitará con ustedes, y entonces yo me formaré en ustedes. Gloria a Dios. ¿Lo cree? Dele un buen aplauso a Él.